Gracias, Señor, en esta noche por permitirnos predicar tu palabra una vez más. Gracias por poder llegar a tantos hogares, tantas familias, con las buenas nuevas del Evangelio, esas buenas noticias que tú viniste a darnos a través de Cristo Jesús, Señor. Oro por todos aquellos que van a seguirnos a lo largo, Señor, de esta prédica, que puedas tú hablarles, transmitir paz, gozo a sus corazones, que puedas tú, Señor, hablar a cada una, Señor, de sus dificultades, necesidades en esta noche. Padre, toda la gloria, toda la honra, te la damos a ti por siempre, en el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo Jesús. Un saludo a toda la iglesia Palabra de Vida y a todos los amigos, vecinos, familiares que van conectándose a esta señal en vivo. El día de hoy vamos a continuar viendo la segunda parte del tema que desarrollamos el día martes, cómo desarrollar una gran fe. Amén. Cómo desarrollar una gran fe. El día de hoy vamos a concluir pues con estas enseñanzas. Amén. Y obviamente cómo no desarrollar nuestra fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Otro texto dice que lo que no proviene de fe es pecado. Otro texto dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la fe juega un papel importante, vital, en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con Cristo Jesús. Y es importante entonces poder desarrollarla, hacer que esta fe vaya creciendo, aumentando en nosotros. Y cómo no, pues en circunstancias difíciles, adversas, como nos toca vivir el día de hoy y en diferentes momentos de nuestra vida. Bien, para todos aquellos que no estuvieron o escucharon esta prédica el día martes, los invitamos a poder escucharla. Yo simplemente voy a hacer un pequeño repaso de los 4 principios o cosas que tenemos que tener claras cuando hablamos o cuando queremos desarrollar nuestra fe, una gran fe. Amén. Habíamos tomado pues como ejemplo la historia de este centurión romano que tenía un criado enfermo. Habíamos visto que número 1, para poder desarrollar una gran fe, tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. Eso es vital y seguramente pues algunos de estos principios vamos a verlos aplicados en el otro ejemplo que vamos a tomar, ¿no? Entonces, este centurión sabía cuál era la voluntad de Dios. Él sabía que era la voluntad de Dios sanar. O sea, había venido a Cristo Jesús o había enviado a unos ancianos a Cristo Jesús con un pedido, ¿no? Mi siervo está a punto de morir, ven y ora por él y se va a sanar, ¿no? En la mente de él no había duda. Lo segundo que aprendimos acerca pues de la vida de este centurión es que obviamente pues él reconoció que por sí mismo él no era digno de recibir en su casa a Cristo Jesús. Claro, él era un gentil, pero la aplicación nuestra para el día de hoy es reconocer que si nosotros vamos a recibir algo hoy de parte de Dios, es gracias y exclusivamente a lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Así que no solo es saber cuál es la voluntad de Dios, es tener claro que el sacrificio de Cristo Jesús es vital
en nuestra relación con Dios. Amén. Es en los méritos de Él que venimos al Padre. Es en los méritos de Cristo que le pedimos al Padre. Amén. Es así como obtuvimos el perdón de nuestros pecados por la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es a través de la sangre derramada de Cristo que podemos entrar al lugar santísimo. Todo lo que hoy podemos disfrutar como hijos de Dios es gracias a la obra de Cristo. Entonces, conocer cuál es la voluntad de Dios, tener un claro entendimiento de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y un tercer principio que habíamos visto aquí es la autoridad de la palabra de Dios. El centurión obviamente entendió que así como él era un hombre bajo autoridad, Jesucristo también era un hombre bajo autoridad, en este caso bajo la autoridad de Dios, y que todo lo que él dijere se iba a cumplir. Entonces, obviamente, un tercer principio es que él tiene que creer la palabra de Dios. Miren, lo pueden ver más en detalle en la prédica anterior. El centurión nunca vio cara a cara a Cristo Jesús, nunca estuvo cerca de él. Fueron los intermediarios, sus amigos, quienes hablaban por él. Pero para él no era necesario ver a Jesús. A él lo que le importaba era saber lo que él había dicho. Amén. Así que un tercer principio es saber lo que Dios dice en su palabra. Como dijo María cuando el ángel le dijo que iba a concebir un niño, María le dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Amén. Nosotros debemos de tener la palabra de Dios como la autoridad suprema, final sobre nuestra vida. No necesitamos ver a Cristo Jesús, no necesitamos ver a Dios. Lo que necesitamos saber es qué es lo que Él ha dicho, y lo que Él ha dicho ya nos lo dejó en este libro que llamamos Biblia. Amén. Entonces, conocer la voluntad de Dios, conocer la obra de Cristo en la cruz del Calvario, tener como autoridad final la palabra de Dios, y obviamente habíamos hablado del tema de la obediencia. Cuando yo sé lo que Dios ha dicho, lo único que me toca a mí hacer, ¿qué cosa es? Obedecer. Amén. Como Abraham, cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, él obedeció. Cuando Dios le dijo en otra ocasión, ve a tal monte y ofréceme ahí a tu hijo, él no tenía que entender lo que Dios le estaba diciendo. Él simplemente tenía que obedecer, y es lo que nosotros tenemos que hacer. No necesitamos entender todo lo que Dios nos dice, simplemente obedecer. Después lo entenderemos seguramente. Amén. Y obviamente la fe de este centurión maravilló a Jesús. Dijo, wow, ni aún en Israel he hallado tanta fe. El día de hoy vamos a repasar otros principios con una mujer que también sorprendió a Jesús por su grande fe. Amén. Y para ello vamos al libro de Mateo, capítulo 15, versículo 21 en adelante. Mateo 15, del 21 en adelante. Un saludo una vez más a todos los que ya están conectados en vivo. Un abrazo desde aquí de parte pues de sus pastores, la familia pastoral. Déjenme contarles que estamos contentos, emocionados, porque podemos comprobar una y otra vez que Dios es fiel, que Dios es bueno. Amén, que vale la pena servir a Dios, que vale la pena rendir nuestra vida a Él, porque Él no desampara a su pueblo, Él no desampara
a su iglesia. Un abrazo pues, familia, amén, y espero que hayan ya ido a Mateo capítulo 15, versículo 21 en adelante. Dice la palabra de Dios: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, ¿no? Jesús había salido, digamos, de los límites de Israel, estaba en una región de Tiro y de Sidón, y aunque él quería pasar desapercibido, una mujer se enteró de que él estaba ahí y dice estas palabras: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Amén. Y si bien pues nosotros leemos esto en las Escrituras, a veces pasamos por alto que lo que los evangelios registran y la Biblia registran realmente son acontecimientos y hechos reales, genuinos. Aquí tenemos una mujer, una mamá, una madre que clama por misericordia, ¿no? Si ustedes ven este clamor está entre signos de admiración, o sea, ella lo está diciendo quizás de lo profundo de su corazón. Hay una carga emocional en ella. ¿Por qué? Esta mujer tiene una hija que está gravemente atormentada. ¿Por qué? Por un demonio. Amén. Tenemos que entender o imaginarnos la magnitud de esa situación para poder comprender la fe de esta mujer y lo que esta mujer obviamente pues tiene que pasar o logra entender al fin. Entonces, una mujer, una madre, como muchas de las que me están escuchando esta noche, que tienen ¿qué cosa? Un hijo, en este caso una hija endemoniada, atormentada, dice la Biblia, gravemente atormentada por un demonio. Y si hay un dolor intenso que es grande en la vida de una madre, de un padre, es cuando se relaciona con los hijos, ¿verdad? Uno se puede enfermar, a uno que le pasen los accidentes, pero obviamente pues oramos y anhelamos que a nuestros hijos no les pase nada, que no se enfermen, que no tengan ningún tipo de accidente, porque poder ver a un hijo postrado en una cama, enfermo, endemoniado, es una agonía, es un dolor intenso, fuerte. Amén. Yo recuerdo cuando nos tocaba ir al hospital para vacunar a nuestros hijos, en una de ellas, el doctor me hace pues agarrarlo a uno de ellos, ¿no? Para ponerle la inyección. Y obviamente pues con su vocecita de niño, mi hijo me gritaba: ¡Papi, me duele! ¿No? Y yo de solo escuchar ese grito empezó a correr una lágrima por mi mejilla, porque obviamente su dolor era genuino, era real, ¿no? Y se me partía el corazón, pero sabía también pues que era necesario que él recibiera esa vacuna. Ahora aquí tenemos esta mujer con una hija atormentada. Y va a aquel que ella sabe, y aquí nuevamente pues repasando los principios para desarrollar una gran fe, ella sabía, ¿no? Ella conocía la voluntad de Dios. Yo no puedo acercarme a Dios si yo no sé cuál es su voluntad. La Biblia dice que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Amén. Así que esta mujer obviamente pues entiende, al igual que el centurión, cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Si se acerca a donde Jesús es porque ella sabe que Él es el único que puede liberar a su hija de este tormento. Así que el principio es el mismo. Tengo que conocer la voluntad de Dios. Y si yo pido y oro conforme a su voluntad, Él sí o sí me va a oír. Amén. Así que esta mujer se acerca y clama: ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Ahora dice el versículo 23. Y acá viene la parte difícil. Acá viene la parte dura que a veces no logramos entender y que nos ha pasado. Dice: pero Jesús no le respondió palabra. Tenemos una mujer que viene tras él clamando, gritando, con el corazón desgarrado, pidiéndole a Jesús, clamando a Jesús que sane a su hija, que está atormentada por un demonio. Y pasa algo insospechado. En vez de que Jesús se volteara para atender el clamor y la súplica de esta mujer, simplemente Jesús siguió caminando sin responder una sola palabra. Es como cuando tú te acercas a alguien para pedirle un favor y él hace como que no te escuchó y sigue caminando. Pregunta: ¿qué es lo primero que se nos ocurre pensar o qué es lo que sentimos en ese momento? Bueno, uno podría decir, bueno, qué indiferencia, ¿no? Esta mujer tiene un gran problema, tiene un gran dolor a cuestas y Jesús simplemente no le hace caso o no le dice nada. Obviamente, pues que la gran mayoría de nosotros ante una actitud como esta, pues se resiente, ¿no? O empieza a murmurar y qué tipo de hombre para insensible. Al menos hubiera tenido la caballerosidad de decir algo. Bueno, no voy a sanar y bueno, ya me hubiese quedado tranquilo, pero simplemente no dice nada. Amén. Y a veces cuando nos acercamos a Dios, hay momentos en los que sentimos que Dios no nos dice qué, no nos dice nada. Y obviamente pueden ser momentos pues de mucho dolor, de mucho sufrimiento como esta mujer, pero ahí está, es lo que dice la Biblia. Jesús no le respondió palabra. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué harías tú si fueras esta mujer? Vienes donde el único que tú sabes que puede sanar a tu hija, pero esta persona no te dice nada. Pongámonos un momento en su pellejo, en su lugar, en sus zapatos. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? ¿Qué cosas se nos empiezan a pasar por la mente? ¿Cuáles serían las primeras palabras que empezarían a brotar de nuestros labios frente a una situación como estas? Seguramente pues sería de reclamo, de reproche, ¿no? Pueden ser palabras de queja, de murmuración contra Jesús. Amén. Y para aprender o desarrollar una gran fe es lo que no tenemos que hacer. Ante el silencio de Dios,
o ante la indiferencia de Dios por nuestro problema, no podemos permitir ningún reproche en nuestra mente, ninguna murmuración, ningún reclamo, ninguna queja. ¿Por qué? Nosotros tenemos que entender que Dios tiene un plan mejor quizás, que Dios tiene un propósito. Cuando Job se enfrenta ante las desgracias que le vienen a su vida, ¿verdad? El robo de sus bienes, la muerte de sus hijos, aún él mismo padecer una enfermedad terrible, él no cuestiona a Dios. Él no le reclama a Dios, él no le dice, ¿por qué no hiciste algo? Él no le dice, pues si yo soy tu siervo, si yo soy tu hijo, ¿por qué permites que estas cosas pasen? Que muchas veces son las expresiones de reclamo o de reproche que le hacemos a Dios. ¿Cuántos no hemos dicho alguna vez eso cuando nos ha pasado algo que nosotros hemos creído que no nos debería pasar o de suceder? Porque somos hijos de Dios. Pero en la vida de Job no hubo ninguna palabra de recriminación o de reproche a Dios. Está en otra ocasión Pablo y Silas acaban de ser azotados por predicar el evangelio y han sido puestos en una celda con los pies en el cepo, dice. Y lo único que se escucha de ellos dentro de esa prisión es alabanzas. Dice, tan alto cantaban que los presos los oían. Está una mujer pobre que ella tiene un hijo. Durante han pasado más de 3 años de sequía, de hambruna en su tierra. Ella está a punto de cocinar el último poquito de harina, mezclarlo con el aceite, asarlo al fuego. Está a punto de comerse el último bocado ella y su hijo para luego echarse a morir. Y en medio de esta necesidad, de esta angustia, aparece un hombre, un siervo de Dios, y le dice, mujer, dame a mí primero. Obviamente, pues uno ve ese cuadro y dice, qué insensibilidad de este hombre. Esta mujer ya no tiene qué comer. Y viene y le pide que le den a él primero. Y a veces pareciera como que si Dios, como le preguntamos, Señor, ¿no sabes lo que estoy pasando y todavía vienes a...? Bueno, acá viene sería un quinto principio. Esta mujer sabe cuál es la voluntad de Dios. Y aunque Jesús no le dice palabra, ella no se va a rendir. Amén. Ella no se va a rendir y pasa al nivel 2, al plan B. ¿Cuál es el plan B? Bueno, un pequeño paréntesis dice, entonces acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. ¿No? Entonces esta mujer venía gritando desde atrás. Jesús no responde palabra, no le hace caso. Los discípulos, me imagino, están un poco sorprendidos con la actitud de Jesús. Y bueno, los discípulos se le acercan y le dicen, bueno, Jesús, si no la vas a atender, bueno, despídela, que se vaya, dile que ya no moleste, porque está que grita y grita esta mujer. Y Jesús responde, el 24, dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras,
Jesús le está diciendo a sus discípulos el por qué no atiende a esa mujer, ¿no? Porque me imagino pues que es la duda que ellos tienen, ¿por qué no la atiende? Tantos milagros que ha hecho a tantas personas que ha oído, atendido, y ahora ¿por qué no? Recuerden que esta era una mujer sirofenicia, cananea. Y Jesús le dice, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo no he venido por los gentiles, no, por los incircuncisos, por los cananeos. No. No sé si la mujer escuchó esto o no, me imagino que no, porque esto pues es un golpe demoledor para lo que ella aspira a alcanzar. Pero obviamente esto no es lo peor que pronuncia Cristo Jesús. Hagámonos de que la mujer no oyó esta parte, solo los discípulos. Entonces, el 25, recuerden que estamos en Mateo 15, 25 y dice, entonces ella vino. Bueno, si no me va a escuchar a las buenas, diríamos, ¿no? Me va a escuchar a las malas. Bueno, no digamos que a las malas. Me va a escuchar sí o sí. Y algo que aprendió esta mujer y que nosotros tenemos que aprender, bueno, uno, que no hay un no por respuesta cuando uno sabe cuál es la voluntad de Dios. Pero el paso número 6 es que cuando no hay respuesta, cuando Él no responde palabra, todavía hay algo que nosotros podemos hacer. ¿Y qué hizo esta mujer? Dice, vino y se postró ante Él, diciendo, Señor, socórreme. Amén. Esta mujer viene y yo me imagino, le agarra los pies, se postra y clama, Señor, socórreme. Está forzando a que Cristo Jesús le diga algo. Y ese postrarse, obviamente pues puede representar varias cosas, un acto de humildad, de humillación, pero nosotros podríamos pensar un acto de adoración. Cuando aparentemente Dios no oye o no habla, cuando aparentemente Dios no está escuchando, es hora de ir un paso más y ¿qué? Ponerse a adorar a Dios. ¿Qué hizo Job? Hablábamos hace algún momento. Cuando todas estas malas noticias vinieron y aparentemente Dios no había hecho nada, dice que Job rasgó sus vestiduras, porque obviamente pues la humanidad, el dolor por todo, no es que uno sea insensible, hay un dolor. Pero a pesar del dolor que uno pueda sentir, eso no evitó que Job se postrara a tierra y adorara a Dios. Y él dijo, Jehová dio, Jehová quitase, el nombre de Jehová bendito. Amén. Él no atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios no había dicho nada, no había hablado, no había protegido, no había obrado. Pero Job no se va a poner a discutir con Dios. Él sabe cuál es su voluntad. Él lo único que sabe que puede hacer es ¿qué cosa? Adorar. Si tú quieres desarrollar una gran fe, tienes que convertirte en un adorador. Pero es fácil adorar cuando todo está bien. Pero es difícil adorar cuando los problemas vienen, las situaciones adversas se presentan, pero es justamente allí donde se mira el nivel de tu fe. Ahí donde tú puedes ver la calidad de tu
adoración, porque a Dios no se le adora cuando todo está bien. A Dios se le adora aún cuando todo va mal. Amén. Y si nosotros queremos desarrollar una gran fe, tenemos que ser adoradores de Dios, aún en medio de nuestra necesidad, en medio aún de este problema, de esta enfermedad. ¿No es? Recuerden que esta mujer tiene a su hija atormentada, pero ella todavía viene y se postra delante de él. Nosotros tenemos que tener tal seguridad en la voluntad de Dios, tal confianza, que aunque aparentemente no estás pasando nada, Dios sigue siendo digno de nuestra adoración. Ahí está Pablo y Silas, ¿se acuerdan? Ellos, ¿qué están haciendo ahí presos con los pies en el cepo dentro? ¿Qué están haciendo? Dice la Biblia que estaban alabando al Señor, estaban adorando a Dios. Y obviamente la situación física de ellos no era nada fácil. Habían sido azotados, estaban con las heridas seguramente pues chorreando sangre aún. Estaban esas heridas a flor de piel, cualquier roce en la espalda, me imagino pues que produce un dolor terrible. Y ellos no le están diciendo, Señor, sácanos de aquí, ayuda, no. Obviamente Pablo y Silas han aprendido algo mejor que hacer en vez de quejarse. Adorar a Dios. Amén. Y si tú quieres desarrollar una gran fe, tienes que adorar a Dios. Pero no, como decía al principio, en las buenas solamente. Aun cuando parece que Dios no está haciendo nada. Amén. Porque tú no te vas a dar por vencido. Tú no le vas a reclamar ni a reprochar nada a Dios. Porque tú sabes que Dios ya ha sido y nos ha mostrado cuán bueno es Él, cuán amoroso es Él, cuán tierno es Él. Y un silencio de Él no va a afectar eso. Algo se trama Dios, pero para bendecirnos con mayores cosas. Pero no vamos a dudar de su amor. Amén. Esta mujer entonces viene y se postra. Pero lo que ella escucha es terrible para los que están alrededor escucharlo. ¿Qué dice? Respondió él y dijo, por fin dice algo. Amén. Bueno, ya que le queda, pues sí, no lo dejan avanzar. Están adorándolo. ¿Sí o no? Job está adorando, Pablo sí la están adorando, en fin. Y dice algo. ¿Qué dijo? No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Bueno, acá dice perrillos, ¿no? Me imagino que a la hora de traducirlo, bueno, perro, es una palabra muy fuerte. En otras palabras, Jesús le está diciendo, tú eres una perra. Uy, ya. Yo me imagino pues que una expresión como esta es el insulto más terrible. Ahora miren, esta mujer tiene una agonía en su vida. Tiene una hija atormentada y de pronto aquí hay un hombre en misericordia que le dice, no está bien darle el pan a los hijos a los perros. Una forma elegante de decirle perra así en su cara. Ahora, nuevamente, pongámonos en los zapatos de esta mujer. Tú estás postrada a los pies de Cristo. Estás ahí pidiendo por socorro y de pronto Él te dice estas cosas. ¿Cuál sería tu reacción? Tu actitud, ¿qué dirías?
Jesús ya te respondió. No está bien darle el pan de los hijos a los perros o a los perrillos. A ver, ahí en sus casas, donde me estén escuchando, ¿qué pensarías? ¿Qué harías? Si ya minutos antes Jesús no te ha respondido ninguna palabra, se ha pasado o sigue avanzando sin que le importe tu dolor, sin que le importe tus gritos pidiendo misericordia, de pronto Él ahora te vuelve o te dice algo, mejor uno dice, bueno, mejor no hubiese dicho nada, ¿no? Para que me diga eso, prefiero, Señor, mejor quédate calladito nomás, ¿no? Porque ya esto de aquí es terrible. Pero es lo que Jesús le dice. A esta mujer. Lo está escuchando de la boca mismo de Jesucristo. ¿Qué hace ella? Amén. Recuerden que ella sabe cuál es la voluntad de Dios. Por eso que ha acudido a Jesús. Por eso que ella es capaz de gritar tras de Él. Por eso que ella es capaz de venir y postrarse a sus pies. Ella sabe cuál es la voluntad, que Jesús es el único que puede sanarle. Ella no va a recibir un no por respuesta, ¿verdad? Porque el que sabe cuál es la voluntad de Dios no espera un no, ¿verdad? Y ante el aparente silencio, ese hombre, esa mujer de Dios va a ponerse ¿a qué? A adorar, porque la adoración va, diga entre comillas, ¿no? Va a hacer que Dios hable, porque Dios no puede quedarse en silencio cuando un hijo o una hija, cuando un pueblo le alaba, cuando un pueblo le adora. La Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Amén. Dios no permanece quieto cuando su pueblo y sus hijos le alaban, le adoran. Pero de pronto Jesús dice esto: no está bien darle el pan de los hijos a los perros. Y lo que esta mujer dice sorprende a Jesús. Y nuevamente, bueno, dice, ven, vamos, el 27. Ella le dijo: sí, Señor, tienes razón. Hermano, en vano uno se va a poner a discutir con Dios. Amén. En vano uno se va a poner a discutir con Dios. Si Dios te dice algo, mejor decirle: sí, Señor, tienes razón. Amén. Sí, Señor, lo que tú dices es cierto. Sí, Señor, lo que tú dices es verdad. Porque si el Señor lo dice, es así, pues es verdad. Amén. De Él no puede salir mentira, de Él no puede salir engaño. Lo que Él pronuncia siempre será la verdad. En otras palabras, le está diciendo: ¿sabes qué? Tú no eres digna de recibir esta sanidad para tu hija. En este caso, tú no eres digna, le está diciendo en resumen. ¿Y saben qué? Nosotros no somos dignos de recibir nada de Dios. Esa es la verdad. Amén. Y esta mujer sabe que esto es así. Por eso le dice: sí, Señor, tienes razón. Pero esta mujer no se va a dar por vencida. Tiene una hija que quiere ver sana. Ella tiene una hija que quiere tomar en sus brazos, con la que quiere jugar, con la que quiere conversar, con la que quiere verla casarse mañana más tarde. Ella tiene una hija a la cual quiere ver a sus nietos. Y no se va a poner a discutir con Dios.
No se va a poner a discutir con Cristo Jesús. Le dice, sí, tienes razón, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo, ahora el que clama ya no es ella, ahora el que clama es él. Le dice, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. ¿Qué aprendió esta mujer? Que nosotros tenemos que aprender. Que si tú sabes la voluntad de Dios y Dios no responde o dice nada, entonces ya no basta solo con orar. Hay que ponerse ¿a qué? A adorar a Dios. Amén. Hay que ponerse a adorar a Dios. ¿Y qué cosa es adorar a Dios? Es sacar tus ojos de ti, de tus problemas, de tus necesidades y centrarlos en Él. Amén. Es como decirle a Dios, Señor, no me importa si mi hija está enferma o si hay problemas, si mañana tendré para comer, no importa nada de eso. Tú eres suficiente razón para adorarte, para bendecirte, para cantarte salmos, himnos, Señor. Entonces, obviamente, le estás mostrando al Señor que Él es tu todo, que Él es suficiente. Así que cuando orar no es suficiente, pedir no es suficiente, no es para ponerse a reclamar, es para ponerse ¿a qué? A adorar. Ahora, en ese medio de la adoración el Señor va a hablar. Y nos va seguramente a mostrar nuestras indignidades. O quizás nos diga, tú no eres digno. Y obviamente tampoco vamos a ponernos a discutir con Él, ni a sacarle nuestra lista de todas las obras que hemos hecho o hablarle de lo bueno que hemos sido. Si Él nos dice no eres digno, debe ser verdad. Pero no todo está perdido, ¿verdad? Porque si Él nos dice que no somos dignos, es verdad, Señor, pero te recuerdo que hace 2000 años en una cruz, un hombre en el cual yo puse, llevó todas mis indignidades, mis pecados y mis faltas, y tomó mi lugar en esa cruz para que yo hoy pudiera ser hecho hijo tuyo, ser hecho justicia de Dios en Él. Yo no te estoy pidiendo que lo hagas por mí. Yo te estoy pidiendo que lo hagas por lo que Él hizo. Amén. No podemos discutir con Dios. No podemos reclamarle algo a Dios. Si Él dice algo es verdad. Pero también es verdad lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a favor nuestro. Amén. El Señor no va a obrar en tu vida por lo bueno que tú eres. El Señor no va a obrar en tu vida por tus méritos. Él va a obrar en tu vida por lo que Cristo hizo. Porque nosotros no somos ¿qué? Dignos en nosotros mismos. Y esta mujer entendió esto. Tienes razón, Señor. Pero aún los perrillos comen las migajas. No soy digna. En otras palabras, está diciendo, Señor, sí, tienes razón, yo no soy digna.
Pero yo no te estoy pidiendo pan, yo te estoy pidiendo una migajita nada más. O sea, esta mujer entendió quién era y reconoció su estado de indignidad. Como aquel hombre publicano que va al templo a orar y a golpearse el pecho y decir: Señor, sé propicio a mí, pecador. Y la Biblia dice que este hombre descendió justificado a su casa. Amén. Él no vino a discutir con Dios o hablar lo bueno que era él, como pasó con el fariseo. Señor, te doy gracias porque ayuno 2 veces a la semana, doy los diezmos de todo, soy fiel a mi mujer, Señor, no le robo a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Si vamos a Dios, es en virtud a los méritos de Cristo Jesús. Por supuesto que tenemos que obrar como hijos de Dios. Tenemos que vivir como hijos de Dios. Por eso que cada día tenemos que santificarnos más, buscar más de Dios, ser un mejor hijo de Dios cada día. Pero a pesar de que hagamos ello, la única forma de que Dios obre a nuestro favor va a ser siempre por lo que Cristo hizo. La Biblia dice: para que nadie se jacte en su presencia. Amén. Y esto lo decía el apóstol Pablo. Si uno mira la Biblia de Pablo, podríamos decir uno de los hombres más santos de la Biblia. Pero él, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Porque él reconocía que si estaba donde él estaba, era simple y llanamente por la gracia de Dios y por lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario. Si algo Dios va a obrar en nuestra vida, va a ser por lo que Cristo consiguió en esa cruz, hizo en esa cruz. No podemos discutir con Dios. Esta mujer le dijo: sí, Señor, tienes razón, no soy digna, soy un perro. Pero aún los perros comen de lo que cae de las mesas de sus señores. Obviamente nosotros no estamos en la condición de esta mujer, porque la Biblia dice que nosotros somos hijos y hemos sido llamados a la mesa de nuestro Padre. Y podemos tomar el pan que es para los hijos. Como dijo el hijo pródigo: en la casa de mi Padre hay abundancia de pan y yo aquí pasando hambre, dijo él. Y es lo que tenemos que saber nosotros: en la casa de nuestro Padre hay abundancia de pan. Amén. Pero siempre tenemos que tener puestos nuestros ojos en Jesús, dice la Biblia, el autor y consumador de nuestra fe. No podemos nunca poner los ojos en nosotros. Nuestros ojos siempre deben estar puestos en Cristo Jesús. A pesar de nuestras debilidades, errores y fracasos. Amén. O las circunstancias. Nuestros ojos puestos en Cristo Jesús. Y ese sería un tercer principio en la vida de esta mujer que rescatar. ¿No? Conocer la voluntad de Dios. Y cuando orar no basta, hay que ponerse ¿a qué? A adorar. Y cuando pareciera que lo que nos está pasando no lo merecemos por nuestras indignidades, uno apela entonces ¿a qué? Al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y le dice: sí, Señor, tienes razón, no soy digno, pero hay alguien que me hizo digno. Hay alguien que me justificó, que me lavó con su sangre. Hay alguien que me hizo acepto delante de ti. Hay alguien que con su sangre me abrió el camino a tu presencia. Y cuando uno hace esto, lo único que va a encontrar es un
Oh, mujer, grande es tu fe. Y como dije, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero es una fe que no se rinde, que va más allá, porque definitivamente conoce a su Dios, conoce la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Así que con estas cosas en mente, con estos principios, vivamos y desarrollemos esa fe que la Biblia llama es preciosa. Dios es bueno. Dios nos ama. Aún en medio de las desgracias o adversidades, tú no puedes dudar de su amor, ni ponerte a discutir con Él. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Hasta cuándo? No, es hora de adorar simplemente. Amén. Es hora de adorar simplemente. Y no olvidar lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por tu palabra. Gracias por dejar estos ejemplos registrados para nuestro provecho, para nuestra edificación, para nuestra enseñanza. Señor, perdónanos si al elevar nuestra voz a ti ha sido reclamando o reprochando algo, Señor. Perdónanos porque no tenemos derecho, porque nos has mostrado ya lo bueno que eres tú, lo tierno que eres tú, lo misericordioso que eres tú, Señor. Señor, perdónanos porque en vez de adorarte, hemos hecho cualquier otra cosa menos acercarnos y postrarnos delante de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que nuestros ojos nunca se aparten de Jesucristo. Que nunca nos olvidemos, Señor, de que si hoy estamos donde estamos, no es por lo que hemos hecho, es por lo que Cristo hizo, Señor. Porque nadie se va a jactar en tu presencia. Solo hay un solo hombre, solo hay una sola persona que es digna, y ese es Cristo Jesús, Señor, y nosotros en Él. Gracias, en el nombre de Jesús. Señor, si hay alguien enfermo que nos esté escuchando en esta noche, sea sanado, Señor, en el nombre de Jesús. Tu mujer que tienes a tu hija enferma, sea ella sana ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Como todas las semanas y ahora haciéndolos en las casas, vamos a participar de la mesa del Señor. Amén. Así que bueno, los miembros en sus hogares, aquellos pues encargados de servir el pan y el vino, vayan haciéndolo. Gloria a Cristo Jesús. Amén. El pan es para los hijos. Amén. Y vemos pues que este pan contiene sanidad. Amén. Porque esta mujer vino buscando sanidad y Jesús le habló de pan. Amén. Esta mujer sabía que aún las migajitas de este pan tenían el suficiente poder
para librar a su hija, y efectivamente la libró. Amén. Aunque quizás sea simplemente un trozo, un pedazo, no es el tamaño o la cantidad lo que importa aquí. Amén. Sino de reconocer y saber lo que Cristo hizo en esa cruz. Amén. Así que pueblo del Señor, iglesia del Señor, participemos pues de su mesa esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque podemos como hijos acercarnos a la mesa y tomar de ella el pan, tomar de ella la copa, Señor. Gracias porque recordamos todo lo que tú hiciste por nosotros en esa cruz, tu sacrificio, Señor. Gracias porque te encargaste tú de nuestros pecados y cargaste tú nuestras enfermedades, Señor. Gracias. Gracias. Mientras hacemos esto, Señor, anunciamos tu muerte hasta que tú regreses por nosotros. Gracias. Señor, te damos gracias por este pan, el cual hoy tomamos y comemos todos con gratitud a ti, en el nombre de Jesús. En sus casas y en todo lugar comamos del pan. Amén. Señor, te damos gracias también por esta copa de bendición. Qué bendición para nosotros haber sido perdonados. Qué bendición para nosotros haber sido aceptados, Señor, delante de tus ojos. Qué bendición para nosotros tener en medio de nosotros, haber hecho tú de este cuerpo tu morada, Señor. Gracias. Y todo por tu sangre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Todos los que tengamos la copa, bebamos de ella. Amén. Gloria a Cristo Jesús, hermanos. El Señor los siga bendiciendo. Mañana estamos comenzando la Academia Bíblica. Gracias a Dios hemos completado la sala de 50 alumnos. Y bueno, quizás algunos se pregunten por qué solo 50. Bueno, porque es la cantidad que las salas en Facebook es la capacidad que tienen. Quisiéramos tener a muchos más, pero ya no se pueden añadir más personas. Amén. Vamos a procurar que de alguna u otra manera estas lecciones sean grabadas en alguna otra plataforma para que aquellos que no tengan la oportunidad, bueno, puedan ser edificados. Un abrazo una vez más a todos ustedes. El Señor les bendiga. Seguimos visitando las casas que nos inviten a compartir la palabra. Gloria a Dios.